Mi hermano Elkin, buenas noches, que el Señor le bendiga. Mis hermanos, también a ustedes buenas noches, que Dios les bendiga. Pues vamos a orar de nuevo. Vamos específicamente a orar para que el Señor nos sea dirigiendo en ese tiempo de estudio. Y aprovechando algo que escuchamos hace un momento por parte del pastor Alex, recordar en oración esta actividad de nuestros jóvenes que vienen trabajando ya hace un tiempito largo para poder evangelizar. Y pues quisiera pedirles que tengamos esto presente, como decía el pastor Alex, en oración, y podemos ahora mismo nosotros orar por esto. Así que oramos. Señor bendito y Padre, buenas noches. Y gracias te damos, Señor bendito, por la bendición de estar aquí reunidos. Como te damos gracias, Señor celestial, por los tiempos de oración que hemos tenido, incluso, Señor, compartiendo con otros hermanos de otras iglesias locales, Señor. Gracias por esto. Como gracias te damos, Señor celestial, porque cuando tú nos hablas, Señor bendito, es porque quieres tratar nuestras almas. Nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes, nos formas paso a paso en tu paciencia, en tu amor, en tu gracia, haciéndonos cada día un poco más parecidos al Señor Jesús. Gracias por esto, Señor. Más bendito Dios, rogamos tu perdón porque pecamos en tu contra y te pedimos ayuda para que nuestro andar en obras de arrepentimiento sea una realidad de todos los días. Que podamos evidenciar, Señor Celestial, tu obra en nosotros para gloria de tu santo nombre. También, Señor bendito, hoy queremos pedirte por una actividad especial que los jóvenes de la congregación vienen preparando junto con nuestro hermano Nelson. Te pedimos, Señor Celestial, que aparejes las cosas para que ese tiempo evangelístico se pueda dar. Si lo quieres, Dios bendito, que se dé un clima adecuado, pero ante todo, que lleves a las personas y pongas en su corazón la disposición que obra tu Santo Espíritu con la palabra, para que escuchando el mensaje puedan creer y arrepentidos se vuelvan a ti, Señor. Dale gracias a los muchachos, dale gracias a nuestro hermano Nelson, bendice esa actividad. También, Señor, te pedimos ahora que nos regales la bendición de tu santa palabra, que nos la enseñes y que nos pongas a pensar en ella, escudriñándola, meditándola, aprendiéndola, viviéndola, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos, según tu buena voluntad. Gracias, Señor, por tu amor manifiesto en ese alimento que constantemente nos entregas. Señor, oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ustedes recordarán, ya comenzamos hace algunos miércoles a reflexionar un poquito sobre el significado o la realidad detrás del crecimiento espiritual. Esta palabra que nosotros recibimos constantemente en exhortación desde el púlpito, madurez. Y la definición más sencilla, como ustedes lo recordarán, es cuánta Biblia conoce, cuánta Biblia practica. Eso habla de madurez o inmadurez. Pero hemos querido, mis hermanos, enfocarnos un poquito en la comprensión de las realidades que están detrás de esa palabra. Cómo se llega, cómo se avanza en la madurez. Y veíamos ahí lo que nos decía el Señor en Filipenses 1:6. Ese llamado del Señor a todos los creyentes a que nosotros tengamos una certeza, una seguridad en el alma. El Dios que comenzó en nosotros la obra, y hablamos entonces de ese creer en la obra de Jesucristo en la cruz, seguirá obrando en nosotros hasta que, según su palabra y por ende una promesa suya que Él va a cumplir, nos ha de perfeccionar. Ha de obrar en nosotros la totalidad de su propósito. Y entonces nos poníamos a estudiar el caso concreto del apóstol Pedro, un hombre conocido en la palabra de Dios, con un montón de cosas muy bonitas y otras en las que definitivamente el Señor tuvo que trabajar mucho. Estuvimos viendo, si se acuerdan ustedes, el miércoles pasado, una realidad presente ya como algo que excede al apóstol Pedro, la realidad de los creyentes reales. Y veíamos un poquito una lectura a vuelo de pájaro de Romanos 7:14 al 25, donde veíamos cómo el Señor, por medio del apóstol Pablo en este caso, nos describe la realidad de un creyente que va avanzando en la madurez.
La realidad de un creyente que va avanzando en la madurez, que sabe que no ha alcanzado todo, pero que va avanzando, que prosigue al blanco, es la de uno que encuentra una lucha entre la ley de sus miembros y un deleitarse en la ley de Dios. Y estas se oponen mutuamente. Y en esta lucha entendemos cómo todavía el pecado que mora en nosotros es algo que aflora. Y veíamos nosotros cómo la lucha que se produce en el seno de un creyente que está avanzando en el Señor no es la de uno que se resigna y dice, bueno, como soy pecador, tocó pecar, ni modo. No, vemos la de uno que sufre luchando, que llega a describirse a sí mismo como miserable de mí, y que cuando se da cuenta no encuentra en sí la respuesta, sino que eleva su mirada y le da gracias a Dios por la obra y la persona del Señor Jesucristo, en quien nosotros no solo hemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo al creer en Él, sino que vamos creciendo a medida que lo vamos viendo. Sea que caigamos, sea que nos mantengamos, un creyente que está avanzando en la madurez es consciente de lo que Dios dice sobre él. Y entonces, conectando de nuevo con el apóstol Pedro, la biografía que el Señor nos revela en su palabra, vimos nosotros ahí una escena interesantísima compuesta, si se permite, por dos partes, dos subescenas, dos trocitos de algo que sucede. Un Pedro reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, que en el Señor Jesucristo nosotros encontramos a literalmente Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, es Dios mismo. ¡Wow! Y el Señor Jesucristo le elogia, le declara bienaventurado. Pedro, bien, sabes lo que debe saber un creyente. Eso es lo que debe saber todo aquel que ha de ser salvo. Pedro, eso lo sabes porque mi Padre te lo reveló, y sobre eso que tú ahora confiesas, sobre eso que tú sabes que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es que voy a levantar mi iglesia. Todo aquel que confiese lo mismo, todo aquel que reconozca eso sinceramente, genuinamente en su corazón, será parte de una iglesia que será levantando sobre esta verdad, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero nosotros notábamos que prácticamente al momentico, en un mismo contexto, en una misma historia, tenemos a Pedro reconveniendo al Señor, porque el Señor estaba diciéndole a los apóstoles que era necesario que él padeciera, muriera y resucitara, y vemos a Pedro llamando al Señor aparte, diciéndole, Señor, en otras palabras, estás sumamente equivocado, ¿cómo se te ocurre que te va a pasar eso? Ten compasión de ti. Y el Señor, a quien acaba de declarar bienaventurado por el conocimiento que ha recibido Dios para salvación y para levantar la iglesia, ahora el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, apártate de mi adversario, eres tropiezo. Y entonces, terminando aquí esta breve síntesis de lo que hablamos hace 8 días, o la reunión anterior en que tocamos este tema, encontramos cómo efectivamente un creyente genuino pareciera por momentos que avanza y retrocede, tal vez avanza 2 y retrocede 1, tal vez avanza 2 y retrocede 4, pero en un creyente la obra del Señor no está quieta. La obra del Señor en un creyente se da en medio de una lucha intensa. Un creyente no es alguien que se resigna, decíamos el ejemplo del atleta, solamente porque la carrera no le está saliendo como él quisiera. Él tiene una meta, él tiene que llegar a la meta, y eso es algo que el Señor va obrando en su vida, en esto que llamamos madurar. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar otro poquito en la historia de nuestro hermano Pedro. Y les voy a pedir a ustedes entonces que se vayan allá a Mateo 26, Mateo 26. Seguimos leyendo la historia que el Señor nos permite conocer de Pedro y de los apóstoles que le rodeaban. No entramos en los detalles como sería chévere hacerlo porque queremos ver una historia macro, ¿vale? Entonces vemos Mateo 26, listo, Mateo 26. Aquí nosotros vamos a encontrar toda esta escena que está relacionada con la institución de la cena del Señor, la última Pascua que el Señor Jesucristo tiene con sus discípulos, la decisión de Judas de ir a traicionar al Señor Jesucristo. Vemos lo que se conoce como la negación de Pedro. Vemos en el Evangelio de Juan toda la enseñanza que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, cómo Él va a orar por ellos, cómo les dice que es necesario que el Espíritu Santo venga, cómo es necesario que el mismo Señor Jesucristo vaya al Padre. Y vemos entonces aquí una escena que es amplísima y aún más
bella y aún más llena de profundidad. Pero estamos viendo algunos pincelazos o algunas pinceladas mejor en torno a la obra del Señor para madurar al apóstol Pedro. Entonces vamos a meternos por ahí, si les parece, en Mateo 26. Ubíquese por favor en el versículo 30, ¿listo? Versículo 30. Ya se celebró la cena, ya Judas se fue, y entonces dice el versículo 30 de Mateo 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor acaba de hacerles una enseñanza muy profunda, algo que va directamente relacionado con la realidad de ellos como apóstoles, lo que el Señor va a hacer en ellos, les repito, la obra del Espíritu Santo y un montón de elementos que ustedes ven en el Evangelio de Juan, un discurso largo, un discurso muy profundo. No obstante, el Señor, que conoce los corazones de ellos como de nosotros y de toda persona, les dice: ustedes se van a escandalizar. Ustedes van a tropezar, como si les hubieran puesto una piedrita en el camino, como si les hubieran puesto una ramita. Ustedes se van a caer, o ustedes van a tener un traspiés en lo que tiene que ver en su relación conmigo, en su reconocimiento de que soy su Señor. Todos van a vivir este escandalizarse de mí, van a tropezar respecto de la relación conmigo. Y va a pasar en minuticos. Ya estamos en la noche. Entiendan algo. Esto tiene que ver con atacar al pastor para hacerle daño a las ovejas del rebaño, dispersarlas. Pero tranquilos, ojo, el Señor les está describiendo lo que va a suceder. Y ustedes no van a notar en los evangelios que el Señor les esté recriminando como quien coge a batazos verbales a una persona. No, el Señor les está diciendo: mire, va a pasar esto, pero tranquilo. Cuando yo resucite, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Si ustedes ven esta misma escena, se las voy a leer para que no se muevan de Mateo, ustedes encuentran datos adicionales. Los 4 evangelios van a tocar esta escena, ¿vale? Los 4 evangelios nos van a dar información para tener un marco completo de lo que está sucediendo en este momento. Si usted quiere tomar nota allí, más no le pido que vaya, va a encontrar algo más en Juan 13, 36 al 38. Permítame se lo leo, por favor. Estoy leyéndoles a continuación Juan 13, 36 al 38. Dice así: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que lo que seguimos nosotros leyendo aquí, según el Evangelio de Juan, nos permite entrever algo que estaba pasando en el corazón de Pedro. Por un lado, había incomprensión. El Señor ya les había dicho a ellos que era necesario padecer, morir y resucitar y ir al Padre. Acaba de explicarlo en el Evangelio de Juan. Pero para Pedro no es claro dónde tiene que irse. Pedro está aquí con un vacío producto de no comprender algo que el Señor Jesús está enseñando. Y uno diría: pues normal, nadie se las sabe todas, mucho menos en las cosas del Señor, ¿cierto? Amén, estamos de acuerdo. De manera que el problema no está en que a veces no entendamos cosas. El problema está en que tomemos una posición a partir de la falta de entendimiento. O si se quiere, que nos atrevamos a decir aseverando algo desde la ignorancia. Porque como ustedes lo acaban de leer en Juan 13, Pedro le dice al Señor: ¿a dónde vas? Yo puedo ir. Señor, tú me dices para dónde yo voy y me voy de una. El Señor Jesucristo le dice a él: no, Pedro, en este preciso momento tú no me puedes seguir. ¿De qué estamos hablando? Me van a matar, Pedro. Y en unos momentos en Getsemaní, saliendo del tiempo de oración allí, yo voy a pedirle a los soldados que a ustedes los dejen, que no los toquen, que se lleven solamente a aquel al que están buscando. Pedro,
No me puedes seguir porque no es tiempo de seguirme. Estamos hablando de morir, Pedro. Pero Pedro no ha querido entender, aunque el Señor Jesucristo acaba de decir, padecer, morir, resucitar. Pedro no quiere entender eso. El Señor lo ha explicado, pero él no lo quiere entender. Pero entonces Pedro se atreve a decirle al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y como lo vemos más adelante en lo que estamos estudiando hoy, la respuesta es sencilla. Pedro, no estás listo. Tu madurez no ha llegado al punto que tú dices que ya llegó. Tú no entiendes algo, Pedro. Y desde tu falta de entendimiento, estás tomando una decisión, o mejor aún, estás tomando una posición. Tú crees que puedes, cuando ni siquiera entiendes de qué estamos hablando. Y en este punto de Juan 13, 36 al 38, ustedes y yo, mis hermanos, tenemos un llamado de atención. En el proceso de madurez en la vida cristiana tenemos que reconocer algo. Estamos lejísimos, 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 de verdad, lejísimos, de sabernos las todas en el Señor. Sí, gloria a Dios. Sí, y especialmente en la congregación uno lo nota mucho. Hay hermanos que saben mucha Biblia, que a uno le da cosas cuando preguntan en clase porque qué colcha que me van a meter cosas por el estilo. Pero estamos notando aquí algo, no es solo es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que tiende a la sabiduría, es comprender, es entender, es aprender a juzgar a la luz de la palabra de Dios. Y seamos francos, mis hermanos, ¿cuántas cosas nos falta saber, pero más aún, entender? Y notemos algo, en el caso de Pedro, desde su incomprensión, desde su falta de entendimiento, debiera Pedro tomar una posición sabia y decir, bueno, si yo no entiendo esto, mejor me quedo callado, no lo entiendo. Pero no, Pedro toma una posición desde su ignorancia, desde su falta de entendimiento. Y entonces aquí repito, mi hermano, échele cabeza. ¿Será que algunos de los traspiés que nosotros hemos tenido en nuestra vida cristiana encontramos en el fondo que es que nosotros queremos sabérnoslas todas en los caminos del Señor y no nos damos cuenta, como el Señor aquí le va a mostrar a Pedro, que no estamos preparados? ¿No será, mis hermanos, que a veces nosotros creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos y que entendemos más de lo que realmente entendemos? Si esto es así, no se desanime, mi hermano. Tampoco es para que nos demos leña. Es parte de estar creciendo en el Señor. ¿Sabe cuándo usted y yo nos tenemos que desalentar? En dos casos. Cuando ya creemos que lo sabemos todo, porque quien lo sabe todo se niega a aprender. Y está súper engañado, ¿cierto? Pero ¿en qué otro caso? Cuando nosotros, y esto lo he escuchado a menudo y tal vez me ha pasado también, cuando nos damos cuenta que nos falta tanto por aprender del Señor que casi nos rendimos y renunciamos a seguir estudiando y renunciamos a seguir conociendo del Señor. Consideramos que no, eso es demasiado alto, demasiado profundo para mí, ni modo, dejémoselo allá. A los pastores, a los misioneros, a los profesores de escuela dominical y tantos otros que tienen el don de la enseñanza y de la ciencia, cuando al fin y al cabo la palabra es para todos nosotros. Y los que estamos en el ministerio de la enseñanza estamos para ayudar sabiendo que nosotros mismos no sabemos muchas cosas. Entonces, ojo, una advertencia que sacamos de aquí. Cuidado con no entender que dentro del proceso de la madurez espiritual está la necesidad de reconocer que tenemos que seguir aprendiendo y que cuando no sabemos o no entendemos algo, debemos ser humildes delante del Señor y reconocer esa falencia y no tomar una posición cuando no entendemos algo. Pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Avancemos otro poquito entonces en Mateo 26, versículo 33. Entonces, estamos viendo ese texto para entender un poco lo que pasó con la negación de Pedro. Respondiendo Pedro, recuerden el versículo 33 de Mateo 26, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Wow, esas palabras siempre y nunca, ¿no? Complicadas. Pedro, viendo un poco el contexto de lo que acabamos de encontrar en Juan, no solo da por sentado que entiende las cosas. Yo entiendo de qué estamos hablando. Y te digo una cosa, Señor, aunque todos tropiecen, aunque parezca que a todos en su relación contigo se les puso una vara o una piedra en el camino, Señor, eso no me va a pasar a mí.
Señor, yo nunca me escandalizaré. A mí no me va a suceder el tropiezo que pareciera que le puede pasar a los demás. Ahora, Pedro, ¿cómo te atreves a afirmar algo con tanta firmeza, con tal denuedo? En este caso aplica la palabra con tal seguridad, significa esto la palabra denuedo. Pedro, ¿cómo sabes tanto de ti mismo? Y entonces aquí encontramos otro asunto correlacionado con ausencias de madurez. Aquí nosotros estamos encontrando a un Pedro que lo está comenzando a mostrar, no entiende quién es él. No comprende su realidad. No se está dando cuenta que desde la ignorancia de su presente, ¿qué presente? Este presente en el que no entiende a dónde va el Señor Jesús, aunque el Señor Jesús ya lo ha explicado, no se da cuenta que si no es capaz de entender el presente, debiera mantener silencio sobre su futuro. Porque quien no conoce su presente, ¿cómo puede estar tan seguro de hacia dónde va? No. Pero Pedro no lo entiende. ¿Qué Pedro es este del que estamos hablando? No se les olvide, mis hermanos, no solo es un creyente, es un discípulo. Bueno, creyente y discípulo son lo mismo en la palabra de Dios. Es un apóstol. ¿Qué apóstol? Aquel al que el Señor le ha revelado lo que hay que creer para ser parte de la iglesia, cuya confesión es la base para que el Señor sea levantando su iglesia. No es cualquier apóstol. Pero este hombre no entiende. Y entonces él dice, yo nunca me escandalizaré, nunca tropezaré. Jesús le dijo, versículo 34, de cierto te digo que esta noche, recuerden, ya están de noche, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces aquí una vez más nos movemos a otra porción, por lo menos en la lectura, donde encontramos más información, otros evangelios donde encontramos más cositas que nos permiten entender la realidad de lo que le está pasando al apóstol Pedro. Entonces, permítame, por favor, les voy a leer Lucas 22, 31 al 34. ¿Por qué no les pido que se muevan allá? Porque quisiera que no se pierdan de Mateo, porque es el texto que tenemos como base. ¿Listo? Entonces, permítame, les leo Lucas 22, 31 al 34. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y entonces aquí encontramos otro factor. Entonces el primero que estamos citando dentro de las cosas que luchan contra nuestra madurez es que, pues, creer que sabemos, creer que entendemos, en vez de reconocer en humildad que necesitamos aprender todo el tiempo de Dios. Entonces, repito, un problema grave que nos afecta en la madurez es creer que sabemos y entendemos más de lo que es real y atrevernos a tomar posiciones y decisiones, en últimas, desde la falta de entendimiento y desde la ignorancia. Pero aquí encontramos otro factor. Aquí encontramos al enemigo de nuestras almas. Aquí vemos al Señor diciéndole Simón, Simón, su viejo nombre, el nombre que él tenía antes de que el Señor le llamara, Cefas, Pedro. Y entonces el Señor le dice, mire, Simón, alguien me pidió para zarandearlo. Y a la verdad, esto que se está pidiendo aquí parece que aplica para todos los apóstoles ahí reunidos. Alguien me está pidiendo permiso para aventarlos al aire, sacudirlos, dañarlos. Aunque, claro, dentro de este proceso de zarandeo, de aventar, de sacudir el trigo, pues habrá una purificación. La basurita, las hojitas que no tienen trigo, pues se irán. Pero igual, el proceso de zarandeo es duro, porque es que le van a estremecer la vida. Y quien lo está pidiendo es el enemigo de su vida, Pedro, el adversario. El que se quiere oponer a las cosas de Dios, como usted lo quería hacer cuando no quería que yo fuera a la cruz. ¿Se acuerda, Pedro?
Y entonces nosotros nos damos cuenta aquí que el Señor de una le responde a Pedro lo que él debía tener en su cabeza. Dios no le está diciendo aquí a Pedro, ojo, así duro, hermano, pero duro es duro. Su aferres, hermano, como gato que no quiere que se lo meloseen, que lo acaricien. El Señor le va a entender, le va a dar a entender a Pedro lo que va a pasar en el fondo. Por un lado, el zarandeo, y el Señor lo va a permitir. Pero yo he rogado, dice el versículo 32, que tu fe no falte. La palabra faltar significa que tu fe no se acabe, que tu fe no deje de ser. Ojo, ojo con eso. El Señor Jesucristo sabe lo que va a vivir Pedro. Se lo está diciendo y le está mostrando aquí un factor adicional. No solo es el errado concepto que tiene Pedro de sí mismo, esa confianza basada en la ignorancia, sino que hay un enemigo de su alma que le quiere hacer daño, que quiere acabar su fe, que quiere hacerle apostatar, partir de la confianza en el Señor. Recordemos, cuando hablamos de apostatar, tenemos una idea en la cabeza, como un barco que se aleja del puerto, como un barco que deja su lugar. El enemigo querría que Pedro dejara su relación con el Señor, que negara su servicio a Dios, que se olvidara de su Señor. Zarandearlo, apartarlo. Pero el Señor Jesucristo dice, Pedro, la oración del Señor Jesucristo, estoy rogando para que eso no suceda, para que tu fe no cese. Sí, vas a vivir una crisis y te vas a dar cuenta porque debes tomar en serio lo que digo. Pero entiende una cosa, Pedro, el enemigo no se va a enseñorear. Una vez vuelto, después de que experimentes lo que tienes que experimentar, porque se nota que te falta, Pedro, entonces tienes un trabajo que hacer. Debes confirmar a tus hermanos. Y es bien interesante esto, mis hermanos, porque el Señor le está diciendo a Pedro, usted va a caer, pero yo voy a garantizar con mi oración que su fe se mantenga. No va a obligar el Señor Jesucristo a Pedro a creer. Lo que pasa es que Pedro es un verdadero creyente. Y un verdadero creyente nunca deja de serlo. Un hijo de Dios nunca deja de serlo. La oración del Señor Jesucristo va a ser para que Pedro se mantenga en aquello que él ahora es, alguien de fe, uno que camina, uno que vive en la fe, uno que cree en lo que Dios dice. Pero uno dice, ¿eso es contradictorio? Porque estamos viendo que a Pedro le va a fallar la fe o que Pedro va a tambalear en su fe. Sí, pero es que una cosa es tambalear e incluso caerse y otra cosa es que la fe se acabe. Una cosa es tener fe de goticas y otra cosa es no tener ninguna fe. Y el Señor no va a permitir que la fe de Pedro se acabe. Por el contrario, el Señor está tan seguro de que lo que Pedro va a vivir es necesario para su vida que sabe que una vez Pedro vuelva, va a estar capacitado. Ahora sí va a entender y va a ser entonces capaz en el Señor de ayudar a otros. Porque recuerden algo, Pedro no es el único que se aparta del Señor en ese tiempo. Pero Pedro es el que se hunde más. Interesante, ¿no? Señor, vas a tomar al que sale más golpeado, al que le fue peor en esta prueba, y es al que vas a usar para restaurar. Mis hermanos, a veces, solo la más profunda humillación es la que permite tener cierto entendimiento de las cosas de Dios. A veces, de verdad, mis hermanos, hay que caer muy profundo para comprender la altura de la misericordia, de la gracia, del poder de Dios. Por eso el Señor sabe que puede usar a Pedro para afirmar a sus hermanos. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, si me toque morirme, yo no te voy a negar. Segundo factor que encontramos que afecta a nuestra madurez en este caso, ¿cuál es? Comprender que hay un enemigo que constantemente está batallando contra nosotros, como león rugiente. No tiene más que hacer en esta vida, mis hermanos. Satanás es el ser más intenso del que ustedes y yo podemos hablar. Él sabe que él espera y entiende perfectamente que para él no hay evangelio. Y si lo hubiera, al fin y al cabo no lo creería. Satanás está ocupado en matar, robar, destruir. A veces pensamos que los cristianos satanizamos la realidad. No, mis hermanos, hay que ser sensatos. La Biblia nos enseña qué hace nuestro enemigo y miren en este caso el papel que está jugando. Entonces, segundo punto.
nuestra madurez, nuestro avanzar con el Señor, constantemente va a ser atacado por el enemigo. Claro, porque se está avanzando. Y porque en tanto un creyente avanza, las cosas de Satanás retroceden, ¿cierto? Porque el creyente es un instrumento en las manos de Dios, de la obra de Dios, del avance de su reino. Sigamos con el texto de Mateo y entonces seguimos encontrando cosas en torno a lo que pasaba con Pedro. Entonces estamos, recuerden, en Mateo 26 y vamos entonces al versículo 35. Pedro le dijo, el Señor ya le dice, usted me va a negar esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me va a negar 3 veces, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, como dice el versículo 34. Y entonces dice acá, Pedro le dijo, versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Casi que uno ve la mano de Pedro aquí sobre el pecho. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ya vas entendiendo, Pedro, me tengo que morir. Pero no entiendes algo, lo que significa esta muerte. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice la Biblia. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Recuerden, aunque generalmente conocemos esta escena como la negación de Pedro, aquí estamos viendo al apóstol Pedro como una persona en quien el Señor ejemplifica la realidad cristiana en situaciones como esta. Ahora, dijimos hace un momento, sí, es el que va a caer más hondo, pero también ustedes van a notar algo interesante. Es el que va a estar más cerca. Todos los discípulos dicen, no, Señor, si nos toca morirnos acá, o sea, esto fue masacre de discípulos, esto fue titular para el día siguiente en las noticias de Israel, muere el Señor Jesús con sus 11 discípulos en medio de un intenso combate contra las fuerzas de el Sanedrín. Ellos creían que estaban listos para eso. Todos los discípulos se acuerdan eso. Y permítanme, mis hermanos, vamos a hacer una lectura de los versículos que siguen a vuelo de pájaro, porque aquí encontramos otra cosita esencial. Entonces seguimos versículos 36 y vamos a leer de largo para parar en el versículo 57. ¿Listos? Atentos, todos leyendo, por favor. Dice entonces el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí encontramos otro factor, mis hermanos. Sé que ustedes ya lo identificaron, pero que claro que nos afecta, la madurez. Voy a decir algo y quisiera, mis hermanos, que no nos molestemos con lo que voy a afirmar. Solamente lo saco de lo que estamos leyendo. ¿Qué tan maduros somos? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto oramos? El Señor Jesucristo, acabando de advertir a los suyos que van a negarle, acabando de poner en su lugar la realidad frente a lo que Pedro aspira de sí mismo, los lleva ahora a un lugar en el que él acostumbra a orar, un lugar Getsemaní. Recuerden ustedes, mis hermanos, que la palabra Getsemaní es sumamente bonita. Es el molino de olivos.
Es donde el olivo era llevado. Una piedra grande de molino sobre otra piedra y se haría girar. Un animalito, un asno, la movería de lo pesada que resultaba. Y era el peso de esa piedra aprisionando al olivo sobre la otra piedra, lo que haría que el olivo diera lo mejor de sí, el aceite. Solo bajo la presión, solo bajo aquello que constriñe, es que realmente se sabe que hay en un olivo. Y el olivo puede dar aquello para lo que se le creó. El Señor va a ir a un lugar. Y ustedes notan aquí que va con sus discípulos, pero voluntariamente hace que 3 se acerquen más a él. Estamos hablando de Pedro y los hijos de Zebedeo. Y ustedes siguen notando aquí algo muy interesante, Señor. ¿Por qué tratas tanto el corazón de Pedro? Por una razón muy sencilla, mis hermanos. Porque lo necesitaba mucho. Sí, tal vez yo nos tenemos que preguntar por qué a veces Dios nos trata tanto el alma. Es que lo necesitamos mucho. Tiene que probarnos para refinar nuestra fe y tiene que disciplinarnos para limpiarnos la vida. Vemos entonces que el Señor le dice a sus discípulos, y aquí es un comentario editorial. A veces nosotros pensamos que el cristiano más duro es el que menos se queja, ¿no? Pero cuando yo veo escenas como esta, yo digo, el Señor Jesucristo diciéndole a los suyos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Atrás se dice del mismo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y las palabras en el idioma original indican una condición del alma del Señor Jesucristo tan dolorosa, tan extremadamente fuerte. Es que el Señor Jesucristo entiende algo. Está a portas de llevar sobre él la copa de la ira de Dios. Jesús es Dios. Jesús entiende lo que puede hacer Dios. Y ahora este Jesús 100% Dios, que está en un cuerpo 100% humano, va a cargar sobre sí toda la ira del Dios Padre para que los que en él crean no reciban esa ira sobre ellos mismos. Jesús no está exagerando. Pero Jesús tampoco está escondiendo las cosas. Jesús se le está enseñando a sus apóstoles que claro que hay sufrimiento en la vida cristiana. Y no es el más maduro el que lo niega, sino el que aprende a llevarlo. Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No obstante, si es posible, pase en esta copa. Pero cierro aquí el paréntesis que abrí. Porque lo que ustedes encuentran aquí, mis hermanos, es que el apóstol Pedro no ora. Claro, por el contexto nosotros entendemos que está cansado, que está triste, es una hora avanzadísima de la noche, pero no es pretexto. Miren, hermanos, seamos francos. Orar no es fácil. Pero eso que a veces nosotros pensamos que lo más fácil es no orar, es también lo más tonto que podemos hacer nosotros. Entendiendo tonto como falta de sabiduría, ¿vale? Para que ninguno se me ofenda. A veces nosotros pensamos que orar es una alternativa para el maduro espiritual, para el que ya llegó a un nivel, para el que tiene a cargo algunas responsabilidades ministeriales, tal vez, ¿no? Mis hermanos, orar es como respirar. Aquel creyente genuino que no quiere orar es como quien aguanta aire y le comienzan a llegar todos los problemas, las luchas, todo lo que el Señor sabe hacer para ayudarnos a orar, ¿cierto? Y así, y uno se agobia, y, Señor, te pido ayuda, oramos, 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 y otra vez, y vienen los problemas, las luchas, las tristezas, las necesidades de los otros, y otra vez, Señor, te pido tal cosa. Pero la vida del creyente debe ser, hermano, le pido que me apoye en oración, tal cosa, claro, de una. El Señor nos llama a orar, inmediatamente vamos a orar. No hay plazos en la oración. No hay tiempos inadecuados para la oración.
No hay momentos en la vida en que no necesitemos orar. Estamos viendo el caso de un hombre que acaba de dar por hecho que iba a poder aguantar y el Señor ya le llamó la atención con que no iba a ser así, no obstante que él iba a restaurar, ¿se acuerdan? Es en el tiempo en el que el Señor le está llevando allí. Miren algo muy bonito. Pedro decía que era capaz de morir con el Señor Jesús. Y entonces el Señor le muestra aquí algo sencillo. Pruébeme, digámoslo de alguna forma, o pruébese mejor usted, que es capaz de morir por mí. ¿Cómo lo pruebo? Dime, ¿cuánto escoba? ¿Cuánto le doy? Machete, espada, dime, ¿a cuántos? ¿A cuántos? No. Hagamos la prueba de la oración. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto confías en mí, Pedro? Pruébame orando. Mejor, demuéstratelo orando. Que tu oración demuestre la realidad espiritual que tú tienes. Deja de vivir de los aplausos de lado que dicen que tan maduro, que todo lo que ha hecho, que esto y aquello. ¡Ay! Deje de vivir de eso. Aprenda a vivir cristianamente hablando. ¿Cuánto ora, Pedro? Y el Señor le va a decir a él, como ustedes lo ven aquí, algo que es bien llamativo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro, ¿no pudiste orar una hora cuando te conté de mi alma, el estado en que se encuentra a raíz de lo que voy a experimentar? ¿No pudiste estar conmigo una hora? ¿Y en verdad te vas a morir por mí, Pedro? ¿Qué opinas? Contesta. No, señor, no, mira, señor, yo a las naciones. Señor, nomás dígame en qué avión me monto y de una. No, seamos serios. ¿Cuántas horas? Porque es tan importante para nosotros como iglesia, tener un culto de oración fortalecido los días miércoles. ¿Cuánto pretendemos en el Señor como iglesia? ¿Saben dónde demostramos si realmente nos importa? En nuestro servicio de oración. Cuando tenemos que dar, cuando tenemos que darnos cuenta que tanto dependemos de Dios o que tan engañados estamos. Este servicio, que sé que es muy pesado, cuanto más cuando les toca escuchar enseñanza conmigo, es un tiempo en que nosotros le mostramos al Señor, si es cierto, que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda, o donde Dios nos permite a nosotros darnos cuenta que nos falta crecer y que hay que avanzar, que hay que buscar en oración. Y entonces ustedes notan cómo el Señor sigue mostrándonos aquí esas cositas que están afectando la madurez de Pedro. Por un lado, pues no entendía. ¿Listo? Normal que no entendamos todo. Se busca del Señor, la guía del Espíritu Santo, el estudio de la palabra y avanzamos. Pero el problema realmente estaba en que Pedro no solo no entendía, sino que tomaba decisiones, tomaba posiciones desde su ignorancia. Ese es un problema. Segunda cosa, olvidamos que tenemos un enemigo. En este momentico más de uno lo puede estar durmiendo. No todo es culpa mía, aquí tenemos. Tercer punto, la falta de oración. Oiga, mano, hermana, con cariño y con respeto les propongo algo. Oren juntos. Pregúntense cómo están en la oración. Y cuando el uno le cuente al otro que está luchando por orar, háganse un favor. Paren lo que estén haciendo y oren en este momento para que el Señor les fortalezca y oremos los unos por los otros para que la oración para nosotros sea lo que debe ser. Nosotros sabemos, continuando los minutos que nos quedan, cómo viene esta historia avanzando. El Señor Jesucristo entonces va a ser detenido. Vemos nosotros ese pico traicionero por parte de Judas. Nosotros vemos aquí a un discípulo que tenía una espada, aunque era pescador. Y como era pescador, pues no la usaba muy bien y parece ser que le quería subdividir la cabeza a un discípulo, a un sirviente mejor, a Malco, pero se escacha y le quita la oreja. Y entonces ustedes se dan cuenta aquí de algo. Pedro, que estaba rendido de sueño hace un momento, ahora tiene fuerza, ahora tiene ímpetu, ahora tiene lo necesario para atacar a un hombre que viene rodeado de un montón de soldados, mis hermanos. Y entonces uno dice, sí ve, Pedro sí estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, porque si yo me atrevo a levantarle una espada y le corto la oreja a uno que viene con un montón de soldados, pues en el fondo es porque yo estoy dispuesto a morirme. Pero es que
Pedro, que en este momento está actuando de esta forma, no entiende que no cualquier muerte glorifica a Dios, que no cualquier muerte tiene el valor de uno que ha crecido en el Señor. O aquí entre nos, ¿será que una persona que dice voy a salir a entregar tratados el domingo y se hace atropellar de Transmilenio por estar leyendo el tratado mientras va pasando la Caracas murió de una forma muy espiritual? No, hermano, murió por descuidado, murió de una forma que no vale la pena. Aquí vemos nosotros a un Pedro que está mostrando su fuerza, su ímpetu, su capacidad de demostrar lo que él puede, pero una vez más, Pedro, es que no has entendido. Pedro, es que tienes un enemigo. Pedro, es que no has orado. Pedro, guarde la espada, no se haga matar. No pierda su vida en vano. El Señor le cuida. El Señor va a hacer que se lo lleven solo a él. Avancemos un poquito más en la historia para no terminar, como siempre, corriendo. Detienen al Señor Jesús. El versículo 56 nos va a decir, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El Señor Jesucristo tiene muy claro el camino paso a paso. Es una teletransportación, paso a paso en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los discípulos entonces como que se dan cuenta que no es como ellos entendían las cosas y salen corriendo todos. Más Pedro, versículo 58, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro va a observar. Vemos allí que se comienza un juicio completamente ilegal contra el Señor Jesucristo. En horas de la noche no debía ser sometido nadie a esta clase de testigos o de procesos mejor. Y recuerden ustedes que los testigos que se van a conseguir aquí son testigos amañados que solo llegarán a acuerdo cuando palabras más, palabras menos dicen que el Señor Jesucristo está atentando contra el templo. Nada que ver con lo que él ha dicho. Están en un proceso ilegal en todo sentido. Dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Primero, ¿qué está diciendo aquí Pedro? ¿De qué habla usted? Mujer, ¿qué le pasa? Le cae mal trasnochar, ¿cierto? No sé de qué habla. Saliendo de la puerta, versículo 71, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también les estaba con Jesús el Nazareno, el que están juzgando ahorita, ¿no? Pero él negó otra vez con juramento. Ojo, va subiendo. Es interesante, va subiendo y a medida que va subiendo se va hundiendo más. Primero, no sé lo que dices. Ahora, vea, le juro, por lo que quiera, le juro, no conozco, no tengo relación con Jesús de Nazaret. Se lo juro. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Habla como un Galileo. Y estamos hablando del Señor Jesús. Hablan de una misma forma, un mismo acento muy posiblemente. Son varios los que están diciendo usted andaba con él. Primero, no sé lo que dice. Segundo, se lo juro que no tengo idea de qué me está diciendo. ¿Qué está detrás de esto? Recuerden, aunque Pedro está allí para ver lo que está sucediendo, Pedro comprende la finalidad de lo que está pasando. Pedro, como judío que es, entendería que lo que está sucediendo allí es muy raro. En la noche, en este lugar, la casa de uno de los principales. Pedro comienza a entender aquí, lo van a matar. Y si yo me pongo a decir que tengo relación con él, me van a matar. Y pues si yo dije que con él me moría y que yo me hacía matar por él, no, pero ahora sí estoy pensando en serio. Ahora sí estoy pensando. 74. Mejor 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. A ver, me están diciendo que sí lo conozco. Yo entiendo lo que está pasando. Yo no me voy a morir.
Yo sé lo que dije, pero no lo dije en serio, o lo dije sin pensar. No sé de qué me habla. Vaya hombre, que no sé quién es, ya se lo juro. ¿Qué alternativa me queda para que esto sea más alto? Maldecir y jurar. Maldecir de mi relación con Cristo, jurar que no lo conozco, hacer lo más fuerte que puedo usar, si se permite, usar todas las fuerzas que tengo para convencerlos de que aquel por quien yo dije que moriría me es ajeno. No lo conozco, no tengo relación, no daré mi vida por él. Enseguida cantó el gallo. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, hasta el momento que en la historia que estamos estudiando alguien tenía la razón y no era Pedro? Nos damos cuenta, mis hermanos, que en nuestra realidad cristiana, en nuestra relación con el Señor, hay una verdad que no es la nuestra muchas veces, que es la de Dios, que Él sí nos conoce, que Él sabe quiénes somos, que Él sabe cuál es nuestra situación actual, que el Señor no nos está preguntando tanto, dime el día, la hora y el lugar en que recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino cómo estás viviendo tu salvación en este preciso instante, cuando la realidad toma una forma casi tangible, ahora, hoy, en este momento. El Señor nos permite entender que nosotros no podemos confiar en nosotros, que no es sensato presumir de una realidad que no es nuestra. Sí, somos cristianos por la pura misericordia del Señor, pero eso lo que dice es que estamos muy necesitados de Dios, que somos tan maduros como obedientes, como dependientes, que debemos dejar de pensar en la madurez en términos de si me aplauden, cuántos cursos he hecho, cuántos títulos tengo, cuántos ministerios desarrollo, cuántas cosas hago. Claro, los demás lo ven, pero si detrás de ello no hay una genuina madurez, eso es hojarasca, eso es madera, eso es seno, delante de Dios no tiene valor. La realidad de nuestra madurez debe ser trazada por nuestra dependencia, por nuestra relación genuina con el Señor, cada paso, cada momento. ¿Qué pasó aquí? Estamos en los minutos finales. El gallo cantó. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Permítame leer un texto paralelo en Lucas 22, 60, 62 y estamos cerrando. Lucas 22, 60, 62, contándonos el desenlace de este momento, dice así. Repito, si están tomando nota, Lucas 22, 60, 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, perdón, repito, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es una escena hermosa, como se describe, pero es más bello ver aquí lo que el Señor hace. Ahí tiene a su Pedro, ahí tiene a su discípulo. Le está mirando a los ojos. Mientras él está terminando de decir que no le conoce, mientras está intentando guardar en sus propias fuerzas la vida que ya no es suya, esa vida es de Dios. Aquí estamos viendo a un hombre que está cruzando la mirada con su Señor, con su Maestro, aquel a quien no le había querido creer lo que había dicho sobre él mismo. Pedro no había aceptado el diagnóstico de Jesús.
y tuvo que esperar este momento en que escuchaba el canto del gallo por segunda vez para darse cuenta que una voz mucho más potente que la de un gallo retumbaba en su alma, la voz de un maestro que le había dicho lo que le iba a pasar, que le dio todo lo que le podía dar, le llevó con él a orar a Getsemaní, pero él no quiso orar. Le advirtió que había un enemigo que estaba contra él, pero él no quiso creer. Le hizo entender que no entendía, pero él no quiso reconocer esto y tomó una posición. Ahora este hombre derrotado, ahora este hombre destruido, se da cuenta que él no tenía razón. Llora amargamente. Y a partir de esto, si Dios lo permite, en la siguiente reunión vamos a avanzar un poco más. Porque hasta el momento la escena pudiera ser un poco desalentadora, ¿cierto? Porque entre nos, ¿cuántos de los aquí presentes no tenemos problemas en nuestro proceso de madurez como los que hemos visto hoy en el apóstol Pedro? ¿Cuántas veces nosotros creemos que sabemos más y que entendemos más de lo que realmente sabemos y entendemos, y peor aún, tomamos decisiones desde la ignorancia, desde el capricho? ¿Cuántas veces nosotros negamos que hay un enemigo que está pendiente de dañarnos y queremos luchar nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, somos llamados a orar individualmente y congregacionalmente y no nos importa? Y mis hermanos, quiero aquí hacer una alusión respetuosa y con cariño. Si usted es un siervo de la iglesia, le quiero exhortar a que esté participando en los miércoles de oración. No solo por usted, por el ministerio en el que el Señor lo ha puesto. Y vemos una última cosa. Nosotros encontramos a un Pedro que muestra su realidad. Escala por protegerse, por guardarse, por defenderse. Pero vemos a un Señor que le ama, un Señor que tiene claro su propósito en la vida de Pedro, un Señor que tiene misericordia, un Señor que le clava la mirada. No es para juzgarlo, le está haciendo recordar que Él está ahí para ayudarlo. Y lo vamos a ver, como les dije, en la siguiente reunión, si el Señor lo permite. Por ahora, ¿qué tal, mis hermanos, si le pedimos a Dios que nos ayude a comprender que las cosas que vimos hoy en torno a la vida del apóstol Pedro pueden ser realidades nuestras? Y en ninguna manera las aprendemos para desanimarnos, por el contrario, es para que el Señor nos ayude, para que podamos avanzar en su camino, ¿no les parece? Para que podamos madurar como Él lo quiere. Vamos a orar y terminamos. Señor bendito y Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche, Señor, por darnos la bendición, Padre Celestial, de estar aquí congregados, escuchando tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos conocer la vida de tu apóstol Pedro, quien como nosotros, Señor bendito, mostró grandes dificultades, falencias en su proceso de madurar, de crecer, Señor bendito, en ti. Pero ante todo, Señor bendito, en su vida nosotros notamos tu mano poderosa, amorosa, llena de misericordia y de compasión, en cumplimiento de tu promesa para perfeccionarlo. Y así lo hiciste, Santo Dios. Hoy, Señor, nosotros te pedimos ayuda para que nos ayudes a ser conscientes de nuestra ignorancia, de nuestra falta de entendimiento y de la necesidad de pedirte a ti que nos enseñes y nos ayudes a entender y nos libres de tomar decisiones desde esa ignorancia, Señor. También queremos pedirte que nos ayudes a recordar. Tenemos un enemigo que nos odia por causa de tu amor sobre nosotros. No nos dejes actuar, Señor Dios Todopoderoso, como si nosotros lo pudiéramos enfrentar o como si negáramos su actuar. También queremos pedirte ayuda, Señor, para que nosotros la oración sea una realidad creciente. Ayúdanos, Señor, a orar más, a buscar más de tu voluntad. Y ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, a reconocer algo. Que tu mirada está sobre nosotros, incluso cuando nosotros nos queremos apartar de ti. Señor, que cuando menos en nuestro corazón haya un llanto amargo, Señor Dios Todopoderoso, por no estar, Señor bendito, dispuestos a vivir para ti. Dios Santo, ayúdanos para seguir avanzando en tu conocimiento, en tu obediencia, creciendo en ti, para gloria de tu bendito nombre. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.